Llevo más de 30 podcasts grabados y esto es lo que aprendí en mi proceso. Me llamo Carlos Delgado, me dedico a la creación de contenidos de hace 3 años. He creado más de 1000 piezas de contenido, generado más de 12 millones de visualizaciones para las personas con las que he trabajado y durante todo mi proceso siempre estuve detrás de cámara. Era ghostwriter, después copywriter, después pasé a creador de contenidos, aprendí a diseñar en Photoshop, aprendí un poco de Illustrator y finalmente terminé editando videos. Pero siempre fui la persona que estaba detrás, quien evalúa la estrategia, quien crea la estrategia, quien termina escribiendo y diseñándola. Nunca estuve frente a la cámara. Sin embargo, hace poco me entró la idea de crear mi propio proyecto, pues cuando trabajas con clientes dependes prácticamente de ellos en alguna parte. Tu capacidad creativa está relativamente limitada a los recursos que existen y a lo que quiere implementar el cliente para su marca. Entonces decidí crear un proyecto aparte y para ese proyecto necesitaba algo que era aprender a hablar en cámara, algo que no dominaba todavía en ese momento y que aún no domino del todo. Pero decidí tomar una iniciativa de cómo aprender a hablar en cámara. Pensé en un podcast. El podcast se llama Pensando en voz alta porque es una forma de canalizar mis ideas mientras aprendo a hablar en cámara. Entonces, tomé un reto que consistentemente lo iba a hacer todos los días del mes de marzo de 2024. Cumplí sin fallar y aprendí muchas cosas en todo mi proceso. Hay días que realmente no me sentía tan bien, días que sí me sentía bien, que las palabras fluían, otros días que no tanto, pero todo es un aprendizaje. La única forma de aprender a hablar es haciéndolo. Entonces, aprendí 7 cosas de mi proceso que les voy a comentar ahora. La primera vez nunca será perfecta. Tienes que lanzarte. Durante todo mi proceso, realmente yo no me lanzaba y empezaba a crear mi propio contenido porque pensaba que tenía que ser perfecto. No tengo un nivel de iluminación perfecta, no tenía micrófono hasta que lo compré, ni siquiera tenía una cámara buena y eso me limitaba. No me daba cuenta que lo que está detrás, que es la idea, que es la historia, es más grande que los recursos que utilices. Porque cuando los recursos son buenos, el video está grabado en excelente calidad, pero lo que muestra el video es malo, pues nadie lo va a ver. Entonces ese perfeccionismo me limitaba muchísimo, no sabía tanto hablar en cámara, mis primeros videos tiro muletillas cada 2 palabras, me pierdo mientras hablo, hasta abrazar. Bueno, la primera vez no será perfecta. Y revisé los creadores de contenido top cómo fueron sus primeras veces. MrBeast, horrible. Hola, soy Germán. Willy Rex. Los tipos que ahorita están dominando y que son los clásicos, los OG de creación de contenidos en español y en inglés. Cuando empezaron sus videos eran terribles y eso nos limitó a crecer. Porque la primera vez nunca va a ser la mejor. Es muy difícil que llegue siendo un erudito, siendo una persona que domina las habilidades y nunca las ha practicado. Entonces, lo que tomé la decisión fue lanzarme aún sin saber y aprender mediante pasaban los días. Por eso creo que la consistencia era sumamente importante para este proyecto. Así que lo primero es que la primera vez nunca será perfecta, vas a dar cringe, no te va a gustar la forma en la que te ves en cámara, pero después te vas a adaptar. Entonces, si tienes que tomar una decisión y estás limitado porque piensas que esa primera vez no va a salir como tú piensas, lánzate. La primera vez nunca será perfecta, pero es lindo cuando pasa el tiempo, volteas a ver tu primera vez y te das cuenta de lo que has mejorado. Eso solo puedes tener si lo documentas, eso solo puedes tener si te lanzas y das el primer paso. El número 2, escoger una meta y perseguirla es trascendental. Fíjate, yo trabajo como creativo desde hace años y realmente se me han ocurrido muchas ideas que nunca he ejecutado. Tengo planes y tengo anotaciones de varias ideas de creación de contenidos, de proyectos que nunca ejecuté. Y eso me llenaba la cabeza de ideas. Eso es algo negativo porque nunca terminas ejecutando. Bueno, yo creo crear contenido sobre fútbol. Nunca lo hacía. Quiero crear contenido tipo documental. Nunca lo hacía. Quiero aprender a utilizar una cámara. Quiero crear un podcast. Quiero aprender a hablar en voz alta, a hablar frente a la cámara. Y nunca lo hacía. Sin embargo, lo que me sirvió fue un consejo que tenía falta de foco. Elegir una meta y empezar a trabajar en ella de forma consistente es lo que te ayuda a mejorar. Perseguir varias al mismo tiempo prácticamente te termina limitando. No llegas a nada porque no tienes una dirección concisa, sino que estás dirigiéndote hacia varios lugares y no llegas a ninguno de ellos. Entonces, es ideal escoger una meta y perseguirla. De hecho, había un consejo que fue el que prácticamente me empujó más de Dan Coe que decía que tú no tienes falta de disciplina, tienes falta de foco.
falta de enfoque, que se diría en español. Entonces, prácticamente eso es lo que sucede. La mayoría de personas tienden a buscar tantas cosas al mismo tiempo que es difícil mejorar en una en particular. Sin embargo, me sirvió durante 31 días dedicarme solo a crear podcasts. Y no te voy a mentir, me han salido cientos de ideas, decenas por lo menos de ideas que he descartado. Porque mi objetivo era crear un podcast al día durante 31 días. Entonces, realmente escoger una meta y perseguirla es trascendental para avanzar. Número 3, mostrarse genera oportunidades. Yo duré años siendo la persona que está detrás, como quien dice el backend de ciertas estrategias. Pero quien se muestra es quien obtiene las oportunidades. Las personas que se muestran consistentemente en redes sociales, sobre todo por el alcance que te puede dar, tienen las oportunidades. Porque realmente, vamos a decir un creador de contenido top, MrBeast. Supongamos que él no está detrás de la creación de esos videos, él tiene un equipo de producción realmente. Nosotros vemos la cara de MrBeast y de las personas que salen en su video. No vemos la cara de su productora o productor. No vemos la cara de los editores, que son excelentes también. No vemos la cara de las personas que idean los videos. Porque al punto en el que está, estoy seguro que ya tiene un equipo que idea las cosas. Quizás él entre en el proceso creativo, obviamente, pero la cantidad de videos que hace demuestra que tiene un equipo detrás. Entonces, no vemos a estas personas y no sabemos quiénes son y quizás sean mucho más capaces de crear proyectos que el mismo MrBeast, pero el que se muestra consistentemente, que es en este caso MrBeast, es quien da la cara y quien termina siendo interpretado como el mejor creador de contenido, al menos en la actualidad. Eso es indiscutible realmente, pero es eso, porque se muestra consistentemente. Y más allá de quejarme, de decir, bueno, hay algunos que no tienen la exposición que se merecen, es pensarlo hacia el otro lado. ¿Cómo yo puedo tomar la exposición que siento que me merezco, porque no sé si me merezco, para utilizarla a mi favor, para generar oportunidades, más allá de merecer o no merecer, para generar las oportunidades que me gustaría tener y que puedo crecer profesionalmente? Entonces, mostrarse de forma consistente es algo que te genera oportunidades y algo muy importante dentro de esto es hay que aprender a contar historias. Todo el mundo tiene una historia diferente, aunque muchos la historia sea similar, pero hay personas que no saben contar su historia. Si te preguntan quién eres, por dónde empiezas, por tu profesión, por lo que trabajas, por el rol que cumples en la casa, por el rol que cumples en tu trabajo, ¿cómo empiezas? Por tu género, por tu, sabes, por tus cualidades. Es difícil contarla. La historia es difícil contarla, pero hay que hacer un trabajo previo de analizar, de autoconocerse, como dice Gary Vee, para empezar a contar tu historia. Y para que tu historia conecte con otras personas en las cuales tú busques conectar, que es lo más importante. Porque si tú cuentas tu historia, así como dicen que la historia lo cuentan los que ganan, en este caso tú tienes la oportunidad de contar tu historia y de asociarte con personas que conecten con esa historia. Incluso puede que no sea tu historia en 100%, porque contar tu historia 100%, tus gustos, lo que estudiaste, tu infancia, etcétera, va a ser prácticamente imposible, a menos que tengas un libro y prácticamente muy pocas personas estarían dispuestas a leer un libro de alguien que no conocen, pero tú tienes la capacidad de contar tu historia y de acercar a personas mostrándote consistentemente que piensen como tú o como tú quieres pensar. Entonces, además de mostrarse consistentemente, tienes que aprender a contar tu historia para mostrarte con intención. De hecho, tengo días pensando que hay muchas personas que quieren ser influencers y realmente recae sobre tener atención. Eso está mal. Bueno, ellos lo verán bien. Realmente sí se puede rentabilizar la atención siendo influencer. Pero en general, lo ideal, y yo que me dedico profesionalmente a crear contenidos, es saber cómo puedes utilizar eso para generar oportunidades. Oportunidades no se tienen que transformar directamente en dinero, quizás en conocer en personas específicas, estar en lugares que quieres estar, conocer a personas que te pueden abrir otras puertas o darte a conocer, hacer networking, como bien se dice, o simplemente mejorar tus habilidades. En este caso, yo creo este podcast no precisamente porque me va a generar una rentabilidad económica, pero sí porque me va a ayudar a generar oportunidades de desarrollarme como orador. Entonces, mostrarse genera oportunidades y hay que saber contar tu historia para que esas oportunidades sean fructíferas. El número 4, el crecimiento constante. Tienes que pensar en el crecimiento constante. Lo dije desde un principio, la primera vez nunca será perfecta y es eso en lo que te tienes que concentrar, de que la primera vez será mala, pero vas a ir creciendo, como dice el compound effect, el efecto compuesto, de que la primera vez
Posiblemente tengas un 1 del 10, pero vas a ir mejorando con el paso del tiempo, con el paso de los días, con el paso de la práctica. De hecho, recuerdo un quote, una frase que tenía Tony Robbins en su libro Despertando el Gigante Interior, en el cual decía que las personas que más practican son quienes obtienen resultados. Y lo que da es un ejemplo de que si tú estás en un curso de fotografía y fotografías durante 1 hora todos los días, en los 7 días de la semana vas a tener 7 horas acumuladas de práctica. A diferencia de una persona que lo hace una sola vez a la semana, que quizás ese día a la semana hizo 2 horas, lo cual es más que tu jornada general, pero el efecto de que todos los días lo hagas se va sumando y te va haciendo mejor. Entonces hay que concentrarse en la mejora continua en lugar de la perfección. La perfección realmente te limita, la mejora continua hace que el contenido se tenga que publicar, salga o no salga, y eso te hace mejor. Aprendes de los errores, revisas lo que está mal y vas mejorando. Y además vas mejorando mientras te muestras. Cosa que es sumamente importante porque no pierdes el tiempo que estás invirtiendo, sino que básicamente lo estás utilizando para obtener una rentabilidad y para generar oportunidades. Entonces el crecimiento constante es mucho más grande que la perfección. Y si documentas tu proceso, te das cuenta cómo ese crecimiento tú no lo notas día tras día. Es decir, yo hoy no me siento mejor que ayer, pero veo los videos y me doy cuenta que hoy no es mejor que ayer, pero hoy es mejor que hace 2 semanas. Entonces, eso solo lo ves documentándote y estando abierto a mejorar constantemente. Número 5, la única forma de obtener ideas infinitas es robando, o sea, robando ideas, aprendiendo a tener un sistema de canalización de ideas que se hace robando prácticamente, que es obteniendo inspiraciones de otros. Como te dije en principio, he creado más de 1000 piezas de contenido y eso no pude hacerlo si tuviera que cada pieza de contenido que creara es distinta. Hay que saber utilizar trends, hay que saber utilizar ideas que ya funcionaron, ideas propias que funcionaron y le puedes dar la vuelta porque es algo que gustó. No puedes crear 1000, 2000, 3000 piezas de contenido, la cantidad que te exige redes sociales actual, si siempre intentas crear o hablar sobre algo nuevo. De hecho, es contraproducente porque cuando tú creas contenido y te muestras de forma consistente, como vengo diciendo, te asocian con eso que estás hablando. Yo soy el pana de la creación de contenidos, que básicamente se muestra todos los días creando contenido sobre cómo crear contenido, y eso hace que te asocien con esa estrategia, a diferencia de otras personas que si buscas o buscan hablar todos los días de algo diferente, es difícil que te asocien con eso que quieres que te asocien. Entonces, hay que saber robar ideas, hay que saber inspirarte, buscar inspiraciones para crear contenido aun cuando no te sientas motivado. Eso lo logras a través de un sistema, eso lo logras a través de capturar tus ideas, de organizarlas, de canalizarlas y finalmente crear. Hay que aprender a robar ideas, a buscar inspiraciones en otras cosas que incluso otras personas no están dispuestas a buscar, en películas, documentales, música, que es lo único que te hace especial, es robar ideas y tener diferentes fuentes de inspiraciones. Número 6, estoy casi terminando. Los creadores de contenido requieren de una rutina, insisto, no puedes esperar a estar motivado porque no estás motivado todos los días. De hecho, de los 7 días a la semana, posiblemente uno esté motivado 2 o 3. Y si dependes de crear contenidos para vivir, como lo hago yo de forma profesional, vas a perder tu trabajo. Entonces requieres de una rutina que te haga mejor creador de contenido. Hoy justamente estaba escuchando a Justin Welsh en un podcast en el cual decía que tienes que usar las primeras horas del día donde posiblemente tengas más energía, o creo que era Dan Coe, posiblemente tengas más energías para empezar a crear, para invertirlo en tu proyecto personal y para que eso te haga que la claridad mental que tengas en ese momento te pueda ser beneficioso. Y eso solo se logra con rutinas, conociéndote. Hay personas que son más nocturnas, otras personas que son diurnas, y eso lo que te sirve conocerte es saber cuándo puedes estar más creativo y cuándo te puedes poner a crear. Porque, insisto, no puedes esperar a la motivación. Tienes que crear una rutina de que de 2 a 3 te vas a sentar y sentarte a crear, a canalizar ideas, a escribirlas, en su defecto organizarlas eh, o limpiarlas, pulirlas para empezar a crear. Entonces, la rutina de creación de contenido es importante, tienes que reflejarlo, y solo pude cumplir con este podcast porque tenía una rutina clara de que tenía que grabar todos los días. Normalmente lo hacía en la noche, había días que lo hacía en el día
porque me sentía mucho más claro. Hay podcasts donde estoy muy cansado y se me nota, no tengo la misma energía, no hablo con la misma fluidez, las ideas se me pierden, pero bueno, solo lo puedes aprender intentándolo, practicándolo y mejorando, revisando y mejorando con el paso del tiempo. Entonces, número 6, tienes que crear una rutina si vas a crear contenidos. El último y el más importante es hacerlo. Yo no pude aprender a crear un podcast si no creaba un podcast. Aprender a hacer algo muchas veces no se hace en los libros, no se hace en los videos que ves antes de ejecutar, sobre todo en el área que nos dedicamos, que es crear contenido. Obviamente, si hablamos de medicina, si hablamos de ingeniería, ciertas cosas un poco más técnicas, no te vas a lanzar a operar sin haber estudiado antes, pero lo que consta de la creatividad es más importante el hacerlo que saberlo, porque al hacerlo aprendes. Y si te concentras en saber toda la información, realmente no terminas aprendiendo, sino limitándote a ti mismo. La única forma, insisto, de aprender a hablar en cámara era hablando en cámara, en lugar de... Tengo varios cursos guardados que no los compré, me limitaba a comprarlos porque yo quería hacerlo. Y si me concentraba en acumular información en lugar de crearlo, en lugar de canalizar y hacer lo que quería hacer, básicamente me iba a quedar paralizado. Iba a tener parálisis por análisis, que es muy común en las personas, es muy común en los creativos. La única forma de aprender es haciéndolo. O la mejor forma realmente, porque si puedes aprender a través de libros, pero sin la ejecución no sirve de nada todo lo que aprendes. Entonces, eso serían 7 cosas que aprendí después de crear más de 30 piezas de contenido en video, de grabarme todos los días durante todo el mes de marzo. Esto posiblemente siga adelante. Este es el podcast número 31. Cosas que aprendí de crear un podcast después de 31 podcasts. Repito, la primera vez nunca será perfecta y eso está bien. Escoger una meta y perseguirla. La atención es fundamental. Mostrarse genera oportunidades. Tienes que ajustarte al crecimiento constante, aprender a robar ideas para que tengas infinitas piezas de contenido, crear una rutina para crear y tienes que hacerlo, que es lo final. Eso es todo. Pensando en voz alta, número 31, fue un proceso excelente. Voy a seguir publicando seguramente, no con tanta constancia ni regularidad, porque ahora se viene un proyecto más grande, pero me sirvió muchísimo. Desde el día 1 al día 31 se nota la diferencia, no redundo tanto, no utilizo las mismas muletillas. Creo que es un proceso que definitivamente me ayudó. Y creo que voy a hacer este sistema de retos cuando quiera mejorar un área en particular de 30 días, porque un mes uno lo ve largo, sobre todo cuando tienes varios proyectos y tienes varias cosas que piensas que tienes que hacer. Es como, no, pero si le dedico un mes, le dedico 2 meses, no voy a poder dedicárselo a otra cosa, cuando realmente esa otra cosa no es importante. O sea, el hecho de priorizar te hace mejorar muchísimo. En este caso, durante el mes de marzo, mejoré hablando en cámara, mejoré utilizando el micrófono, aprendí a configurar el micrófono, no tanto edición de audio, pero sí a configurar el micrófono, a cómo holdearlo, a no moverme tanto en cámara, a dejar de decir muletillas, y eso no lo pude haber logrado si no lo hacía. Entonces, eso es todo. Pensando en voz alta, me siento orgulloso de lo que he logrado, de cumplir, de tener la disciplina, de hacerlo todos los días, porque realmente esa es la forma de mejorar, teniendo disciplina, haciéndolo cuando no te sientes bien. En mi caso, los primeros días que empecé el reto me dio gripe y tenía la voz congestionada, la nariz congestionada, no podía respirar bien, me sentía con fiebre, igual grabé. Entonces, es eso, es pasar por esos obstáculos lo que lo hace bonito cuando terminas el proceso. Esto es el inicio apenas de cosas más grandes, pero me hace sentir orgulloso que cumplí con la constancia, de que me supe organizar, de que supe mantener una constancia, incluso cumpliendo con responsabilidades. Incluso en Venezuela estaba pasando un proceso en el que se iba a la luz todos los días y aún así continué ayudando a amigos, conversando con otros que me dan ideas, buscando ideas todos los días, investigando. También aprendí sobre cosas nuevas. La creación de sistemas no la tenía tan clara como ahora porque busqué para varios contenidos cómo crear sistemas, buscaba recursos de otros creadores, me inspiré en varios que durante este proceso es Justin Welsh, Dan Cove fue súper importante para mí. Y bueno, realmente este es un cierre que estoy haciendo sobre todo para que quede documentado para mí más adelante de cómo fue este proceso.
Hubo días que realmente no pude hacerlo el día en particular y tuve que grabar 2 o 3 episodios en un mismo día, cosa que fue genial. Realmente es un proceso increíble, que es solo el inicio. Eso es todo, pensando en voz alta, número 31, las cosas que aprendí de crear 31 podcasts. Chao.